mosaico, vamos a hacer un diseño que me encanta. Si viajáramos a la Alhambra de Granada o al Alcázar de Sevilla, veríamos que en sus azulejos, en su banquetería, también en su yesería, se encuentran unos intrincados diseños basados en polígonos. Veamos unos ejemplos de lo que podemos hacer. Si viajamos a Granada, veríamos que en lo más alto hay un grupo de palacios de la época nazarí, donde en su interior se muestra un esplendor alucinante. En los azulejos que adornan sus paredes podemos ver varias figuras basadas en el octógono, algunos con lacería, forma de lazos, y otros directamente cortados a modo de mosaico. También podemos ver estos mismos motivos en la marquetería y en la yesería de los propios palacios. En el Alcázar de Sevilla también podemos encontrar muchísimos ejemplos de estas figuras geométricas, sobre todo en la azulejería. Bueno, pues antes de empezar a dibujar os enseño el resultado para que sepáis cuál es el objetivo, ¿vale? Fijaros que al ser una lacería se va metiendo, son como dos cuadrados que se superponen y se van entrelazando unos con otros, ¿vale? Realmente estamos hablando de un falso polígono estrellado. Entonces vamos a ver cómo se traza. Antes de nada vamos a aclarar algunos conceptos, y es el de mediatriz y bisectriz. Primero voy a trazar un segmento de una medida cualquiera. Si quiero hallar la mitad del segmento, o bien dibujar una perpendicular por su centro, cogeré el compás, pincharé en uno de sus extremos y cogeré con el compás más de la mitad de este segmento. Trazo un arco y otro con la misma medida desde el otro extremo. Donde se me cruzan ambos arcos, dibujaré una pequeña recta. Bien, pues esta recta divide al segmento en dos partes iguales y también he dibujado una perpendicular justo por la mitad. Para mostraros la bisectriz voy a dibujar primero un ángulo. Dibujo dos rectas, R y S, que se unen en un punto que, como todos sabéis, es el vértice A. Ahora vamos a hallar lo que es la mitad. Con la regla es imposible, solamente podría hacer una aproximación. Entonces tendré que utilizar el compás, pinchando sobre el vértice A y utilizando cualquier medida con el compás trazo un arco que me va a cortar por dos puntos en R y en S. Cogiendo otra vez cualquier medida con el compás, pero siempre la misma, trazo dos arcos que se me unen en un punto. Bien, pues al unir este punto con el vértice, habré dividido el ángulo en dos partes iguales. Aquí podría mostrarlo como AB, segmento AB partido por 2, y en el ángulo, con la misma letra del vértice, ángulo A dividido entre 2. Vamos a proceder ahora a trazar el octógono estrellado. Voy a dividir la lámina por la mitad. Me ayudo de las marcas que hay en el recuadro para que me quede totalmente centrado en horizontal y en vertical. Fijaros que ahora no me hace falta dibujar la línea completa, solamente voy a dibujar un punto. Las medidas que voy a utilizar son 8 centímetros de radio. Hago una marca en el 0 colocando el punto en el 8 y en el 16 colocando el centro en el 8, de forma que me quede una circunferencia de 8 centímetros de radio. Fijaros que cojo el compás por la punta para trazar la circunferencia. Y ahora necesito el diámetro horizontal. Podría utilizar las marcas, pero vamos a utilizar las dos técnicas que hemos aprendido. Para hacer la primera técnica vamos a hacer una mediatriz del diámetro, por lo que pincho el compás en los extremos del diámetro y trazo dos arcos mayores de la mitad, o sea, mayor del radio. Estos dos arcos
se me va a cortar en 2 puntos. Pues bien, los uno con la regla. Y ya tendría los 2 diámetros perpendiculares. Ahora lo que estoy buscando es dibujar un cuadrado. Uniendo los 4 puntos equidistantes sobre la circunferencia, tendría el primer cuadrado. Ahora necesitaría girar el cuadrado 45 grados, es decir, hallar la mitad del ángulo de 90. ¿Qué técnica utilizaría? Pues lo más sencillo es hacer una bisectriz de ese ángulo, siguiendo el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Entonces, pincho el compás en ambos vértices del cuadrado, más de la mitad del lado como radio, y trazo 2 arcos exteriores. Uno este punto con el centro, y fijaros que lo voy a prolongar porque este mismo ángulo es el opuesto, por lo tanto me va a servir para los 2 vértices opuestos del cuadrado. No va a hacer falta que vuelva a hacer en el otro lado una bisectriz. Ahora procedo de la misma forma en el otro lado. Pincho el compás, abro más de la mitad y dibujo ambos arcos. Uno con el centro, alineo y ya tengo dividido la circunferencia para trazar el segundo cuadrado. Fijaros qué belleza de trazado. Pero este no va a ser mi objetivo, porque voy a intentar hacerlo doble, de forma que me quede un motivo de lacería como los que hemos visto en las primeras imágenes. Voy a reutilizar para esto los puntos interiores que ya tengo subdivididos. Y voy a ir uniendo este con este, con este, con este, con este, con este, con este y con este. De una forma alterna. Parece muy complicado, pero es muy sencillo. Realmente estamos haciendo paralelas a cada uno de los lados. ¿Veis? Hacer un cuadrado y se me había olvidado hacer el otro, pero da igual. Vuelvo atrás y hago las cintas que me faltan. Con esta se quedan ya las 2 estrellas de 8 puntas, una exterior y otra interior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo que pretendo hacer es una lacería, entonces voy a tener que ir borrando algunas de las secciones para que parezca que la cinta pasa por encima y por debajo. Ahora lo vas a ir viendo. Ya se me han quedado perfectamente borradas. De esta forma da igual porque luego lo voy a entintar y voy a volver a pasar la goma. Por las 2 siguientes, fijaros cómo ya se me empieza a ver el efecto, como una pasa por encima de la otra. Continúo. Si vais de forma ordenada, no vais a tener ningún problema. Ahora pasa por debajo, ahora debería pasar por encima. Borro esas 2.
Fijaros que ahora no puedo continuar borrando. Ahora la cinta anterior pasaría por encima, ahora pasaría por debajo, con las dos líneas siguientes. Continúo de la misma forma, si ha pasado por debajo ahora pasaría por encima. Si vais de forma ordenada no os equivocáis, como empecéis a saltar, malo. Y ahora pasaría por debajo y borraría las siguientes líneas. Vale, ya tendría la figura a lápiz. Es muy importante que borréis y no entintéis del tirón, porque esto cuando lo tengáis a tinta puede ser un lío. Ahora vamos a entintar con un rotulador calibrado del 02. Fijaros que la punta está envuelta en acero, de forma que siempre va a tener el mismo grosor. Para entintar voy a utilizar la regla. Fijaros que tiene dos biseles, uno hacia abajo y el otro levantaría la regla del papel. Nosotros no podemos pintar nunca por el bisel que está pegado al papel, tenemos que utilizar el opuesto, en el que se nos queda un hueco, de forma que la tinta no se nos corra luego cuando movamos la regla, ¿vale? Entonces utilizamos la parte de atrás de la regla. Ahora simplemente ir pasando lo que se nos ha quedado sin borrar. Una vez seco, borramos todo y procedemos a utilizar el lápiz de color. Para utilizar el lápiz de color no vamos a hacerlo como lo venís haciendo en primaria. Voy a dar una primera capa pegando totalmente la mina al papel. Si lo hiciese de punta tardaría muchísimo y me quedaría un montón de rayones. De esta forma nos va a quedar lo más homogéneo posible, ¿vale? Pues lo mismo, cojo el lápiz pegándolo totalmente al papel y voy dando una mancha muy suave, sin apretar. Si nos salimos no pasa absolutamente nada porque la mancha es tan suave que se borra muy bien. Ahora puedo inclinar un poquito más el lápiz para hacer un poquito más de presión. Y voy a hacer como si la cinta pasase por debajo. Voy a oscurecer un poco el borde. Lo mismo voy a hacer justo por el lado opuesto, para que parezca que se mete por debajo de la línea siguiente. Ahora voy a coger también un tono morado oscuro para potenciar un poco lo que es el color. Eso me va a quedar solamente en cian. Fijaros que siempre utilizo los lápices bien afilados, ¿vale? Es la única forma de tener muchísima definición. Si no, es muy fácil que nos salgamos o se nos queden huecos blancos. En cualquier momento podemos ir haciendo una pequeña mancha por encima del azul para que se nos vaya fundiendo con el morado. Igual, continúo por todas las cintas y voy igualando. Acelero un poco la imagen para que no muráis aquí viendo el vídeo. Y ahora paso al siguiente. Voy a dar un tono ocre que contraste un poquito con el azul.